Miami Marlins vs Pittsburgh Pirates, predicción MLB, 11 de septiembre de 2024. Marlins en Pirates. Adam Mazur comenzará por Miami. Mazur, en 8 aperturas, tiene una efectividad de 7.49 con un whip de 1.81 con los Padres. El derecho poncha al 13.9% y otorga un 13.3% en bases por bolas. Tiene un 33.6% de roletazos y permite 1.60 jonrones por cada 9 entradas. Bailey Falter comenzará por Pittsburgh. Falter ha hecho 24 aperturas con una efectividad de 4.45 y un whip de 1.31. El zurdo poncha al 16.7% y otorga un 7.1% en bases por bolas. Tiene un 34.6% de roletazos y permite 1.11 jonrones por cada 9 entradas. Mazur en AAA este año tiene una efectividad de 6.53 con un whip de 1.33, afectado por los jonrones. Falter, en sus últimas 5 aperturas, tiene una efectividad de 6.85 y un whip de 1.82. Miami batea para 226 contra abridores zurdos, perdiendo 40 de 50 juegos con una pérdida de menos 27.8 unidades. Los Pirates han ganado 7 seguidos contra los Marlins. Apuesta por Pittsburgh. Cleveland Guardians vs Chicago White Sox, predicción MLB, 11 de septiembre de 2024. Guardians en White Sox. Matthew Boyd será el abridor por Cleveland. Boyd ha hecho 5 aperturas en el año con una efectividad de 2.20 y un whip de 0.77. El zurdo poncha al 24.1% y otorga un 4.6% en bases por bolas. Tiene un 34.2% de roletazos y permite 0.94 jonrones por cada 9 entradas. Su FIP de 3.35 sugiere un aumento en la efectividad según su forma. Davis Martin será el abridor por Chicago. Martin ha aparecido en 8 juegos con una efectividad de 3.29 y un whip de 1.28. El derecho poncha al 21.2% y otorga un 9.1% en bases por bolas. Tiene un 47.3% de roletazos y permite 0.94 jonrones por cada 9 entradas. Boyd ha permitido una carrera o menos en 4 de sus 5 aperturas. Martin, en sus últimas 3 aperturas, tiene una efectividad de 3.38 con un whip de 1.13. El bullpen de los Guardians tiene una efectividad de 2.83 en sus últimos 10 juegos. Chicago batea para 218 en juegos divisionales. Han perdido 7-21 en la línea de carreras en sus últimos 28 juegos con una pérdida de menos 14.6 unidades. Apuesta por Cleveland en la línea de carreras menos 1.5 a menos 131. Colorado Rockies vs Detroit Tigers, predicción MLB, 11 de septiembre de 2024. Rockies en Tigers. Ryan Feltner será el abridor por Colorado. Feltner ha hecho 26 aperturas en 2024 con una efectividad de 4.96 y un whip de 1.41. El derecho poncha al 20.2% y otorga un 7.5% en bases por bolas. Tiene un 44.8% de roletazos y permite 1.24 jonrones por cada 9 entradas. Casey Mize será el abridor por Detroit. Mize, en 18 aperturas, tiene una efectividad de 4.31 whip de 1.41. El derecho poncha al 16.3% y otorga un 5.9% en bases por bolas. Tiene un 49% de roletazos y permite 1.00 jonrones por cada 9 entradas. Feltner, en sus últimas 10 aperturas, tiene una efectividad de 5.60 con un whip de 1.46. Mize, en su regreso a la rotación, ha permitido 7 carreras con 3 jonrones en 11 1/3 entradas. El bullpen de Colorado tiene una efectividad de 2.08 en sus últimos 10 juegos. Detroit batea para 224 en sus últimos 10 juegos. Los Rockies han ganado 3 de 7 juegos fuera de casa con un retorno de más 2.9 unidades en septiembre. Apuesta por Colorado. Tampa Bay Rays vs Philadelphia Phillies, predicción MLB, 11 de septiembre de 2024. Rays en Phillies. Shane Baz abrirá por Tampa Bay. Baz tiene 10 aperturas en 2024 con una efectividad de 3.27 y un whip de 1.24. El derecho poncha al 20.2% y otorga un 10.1% en bases por bolas. Tiene un 38.6% de roletazos y permite 0.98 jonrones por cada 9 entradas. Zach Wheeler abrirá por Filadelfia. Wheeler, en 28 aperturas, tiene una efectividad de 2.59 con un whip de 0.96.
El veterano poncha al 27.7% y otorga un 6.7% en bases por bolas. Tiene un 42.5% de roletazos y permite 0.88 jonrones por cada 9 entradas. Bass, en sus últimas 5 aperturas, tiene una efectividad de 3.00 con un whip de 1.10. Wheeler ha permitido 2 carreras o menos en 7 aperturas consecutivas. Ambos bullpens están en buena forma en sus últimos 10 juegos. En sus últimos 7 juegos, los Phillies batean para 303, mientras que los Rays están en 229. Apuesta por Filadelfia en la línea de carreras menos 1.5 a más 1.01. Atlanta Braves vs Washington Nationals, predicción MLB, 11 de septiembre de 2024. Braves en Nationals. Max Fried será el abridor por Atlanta. Fried, en 25 aperturas en la campaña, tiene una efectividad de 3.35 con un whip de 1.19. El zurdo poncha al 22.6% y otorga un 8.4% en bases por bolas. Tiene un 58.8% de roletazos y permite 0.73 jonrones por cada 9 entradas. Jake Irvin abrirá por Washington. Irvin, en 29 aperturas, tiene una efectividad de 4.28 con un whip de 1.21. El derecho poncha al 20.5% y otorga un 6.3% en bases por bolas. Tiene un 43.3% de roletazos y permite 1.41 jonrones por cada 9 entradas. Fried, en sus últimas 5 aperturas, tiene una efectividad de 2.59 con un whip de 1.02. Irvin, en sus últimas 7 aperturas, tiene una efectividad de 7.17 con un whip de 1.65. El bullpen de los Braves, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 1.15, mientras que el de los Nationals está en 5.00. Atlanta tiene un récord de 14-8 en la línea de carreras como visitante contra equipos de la división con un retorno de más 4.4 unidades. Apuesta por Atlanta en la línea de carreras menos 1.5 a más 1.00. Kansas City Royals vs New York Yankees, predicción MLB, 11 de septiembre de 2024. Royals en Yankees, Cole Ragans abrirá por Kansas City. Ragans, en 29 aperturas en 2024, tiene una efectividad de 3.33 con un whip de 1.15. El zurdo poncha al 29.6% y otorga un 8.3% en bases por bolas. Tiene un 39.8% de roletazos y permite 0.75 jonrones por cada 9 entradas. Luis Hill será el abridor por New York. Hill tiene 25 aperturas con una efectividad de 3.24 y un whip de 1.16. El derecho poncha al 37.7% y otorga un 12.5% en bases por bolas. Tiene un 37.7% de roletazos y permite 0.83 jonrones por cada 9 entradas. Ragans, en sus últimas 7 aperturas, tiene una efectividad de 3.23 con un whip de 1.10. Hill, en sus últimas 4 aperturas en casa, tiene una efectividad de 2.85 con un whip de 1.24. En sus últimos 7 juegos, los Royals batean para 207. Los Yankees batean para 239 contra abridores zurdos. Apuesta por KC y New York al under de 8.5. Baltimore Orioles vs Boston Red Sox, predicción MLB, 11 de septiembre de 2024. Orioles en Red Sox, Dean Kremer será el abridor por Baltimore. Kremer, en 21 aperturas en la campaña, tiene una efectividad de 4.27 con un whip de 1.27. El derecho poncha al 22% y otorga un 9.8% en bases por bolas. Tiene un 41.3% de roletazos y permite 1.21 jonrones por cada 9 entradas. Nick Pivetta abrirá por Boston. Pivetta ha aparecido en 23 juegos con una efectividad de 4.38 y un whip de 1.15. El veterano poncha al 29.1% y otorga un 6.1% en bases por bolas. Tiene un 31.2% de roletazos y permite 1.75 jonrones por cada 9 entradas. Kremer, en sus últimas 5 aperturas, tiene una efectividad de 2.96 con un whip de 1.21. Pivetta, en sus últimas 7 aperturas, tiene una efectividad de 5.75 con un whip de 1.36. El bullpen de los Red Sox, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 7.31. Boston tiene un récord de 23-15 en casa cuando está entre más 1.25 y menos 125, con una pérdida de menos 10 unidades. Apuesta por Baltimore más 110. Los Angeles Angels vs Minnesota Twins,
predicción MLB, 11 de septiembre de 2024. Anielsen Twins, Jack Kochanowicz abrirá por Los Ángeles. Kochanowicz, en 7 aperturas en la temporada, tiene una efectividad de 4.89 y un whip de 1.42. El novato derecho poncha al 7.4% y otorga un 4.9% en bases por bolas. Tiene un 57.7% de roletazos y permite 1.16 jonrones por cada 9 entradas. Seby Matthews abrirá por Minnesota. Matthews tiene 5 aperturas con una efectividad de 7.36 y un whip de 1.59. El derecho poncha al 21.2% y otorga un 2.9% en bases por bolas. Tiene un 40.3% de roletazos y permite 2.45 jonrones por cada 9 entradas. Kochanowicz, en sus últimas 5 aperturas, tiene una efectividad de 2.84 con un whip de 1.20. Matthews ha sido castigado en sus últimas 2 aperturas, permitiendo 13 carreras limpias con 4 jonrones en 7 entradas. El bullpen de Los Ángeles, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 2.23, mientras que el de Minnesota está en 5.58. Los Twins batean para 191 en sus últimos 7 juegos. Los Aniels tienen un récord de 15-15 como visitantes contra equipos con récord ganador, con un retorno de más 8.8 unidades. Apuesta por Los Ángeles más 1.74. Cincinnati Reds vs St. Louis Cardinals, predicción MLB, 11 de septiembre de 2024. Reds en Cardinals, Brandon Williamson será el abridor por Cincinnati. Williamson ha aparecido en 2 juegos permitiendo 2 carreras limpias con 6 ponches en 8 entradas. Una selección de segunda ronda en 2019, Williamson tiene una efectividad de 4.46 con un whip de 1.28 en 23 entradas trabajadas el año pasado. Estuvo ausente la mayor parte de la temporada debido a una lesión en el hombro. Lance Lynn será el abridor por St. Louis. Lynn, en 21 aperturas, tiene una efectividad de 4.06 con un whip de 1.36. El veterano poncha al 20.8% y otorga un 8.8% en bases por bolas. Tiene un 37.7% de roletazos y permite 1.27 jonrones por cada 9 entradas. Lynn permitió 2 carreras limpias o menos en 5 de sus últimas 6 aperturas antes de su lesión. Ambos bullpens están en mala forma en los últimos 10 juegos. Los Reds han ganado 4 seguidos contra los Cardinals. St. Louis batea para 235 contra la división y ha perdido 17 de 30 juegos con una pérdida de menos 7 unidades. Apuesta por Cincinnati más 133. Oakland Athletics vs Houston Astros, predicción MLB, 11 de septiembre de 2024. Athletics en Astros, Joey Estes será el abridor por Oakland. Estes ha aparecido en 21 juegos en 2024 con una efectividad de 4.46 y un whip de 1.13. El derecho poncha al 18.7% y otorga un 5% en bases por bolas. Tiene un 23.4% de roletazos y permite 1.46 jonrones por cada 9 entradas. Hunter Brown abrirá por Houston. Brown tiene 28 apariciones con una efectividad de 3.41 y un whip de 1.27. El derecho poncha al 25.2% y otorga un 8.6% en bases por bolas. Tiene un 48.4% de roletazos y permite 0.94 jonrones por cada 9 entradas. Estes, en sus últimas 8 aperturas, tiene una efectividad de 3.40 con un whip de 0.94. Brown ha permitido 2 carreras limpias o menos en 9 de sus últimas 10 aperturas. El bullpen de Houston en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 3.18. En sus últimos 7 juegos, los Athletics batean para 234. Los Astros tienen un récord de 38-17 al under enfrentando a equipos de la Liga Americana que promedian 4.4 carreras o menos. Oakland tiene un récord de 15-6 al under frente a un abridor de la Liga Americana con un whip de 1.30 o menos. Apuesta por Oakland y Houston under 8.5. San Diego Padres vs Seattle Mariners, predicción MLB, 11 de septiembre de 2024. Padres en Mariners, Michael King será el abridor por San Diego. King ha aparecido en 28 juegos esta campaña con una efectividad de 3.10 y un whip de 1.21. El derecho poncha al 28.2% y otorga un 8.8% en bases por bolas. Tiene un 40.9% de roletazos y permite 0.98 jonrones por cada 9 entradas. Bryan Woo será el abridor por Seattle. Woo, en 18 aperturas, tiene una efectividad de 2.36 con un whip de 0.85.
El derecho poncha al 20.2% y otorga un 2.4% en bases por bolas. Tiene un 42.2% de roletazos y permite 0.91 jonrones por cada 9 entradas. King ha permitido 2 carreras limpias o menos en 10 de 11 aperturas. Wu, en sus últimas 6 aperturas, tiene una efectividad de 2.82 con un whip de 0.81. Ambos bullpens están en buena forma en los últimos 10 juegos. Seattle batea para 207 en casa, mientras que los Padres batean para 278 como visitantes. San Diego tiene un récord de 22-3 en la carretera cuando la línea está entre más 1.25 y menos 125 con un retorno de más 8.9 unidades. Apuesta por San Diego menos 110. Milwaukee Brewers vs San Francisco Giants, predicción MLB, 11 de septiembre de 2024. Brewers en Giants. Colin Rea será el abridor por Milwaukee. Rea ha aparecido en 27 juegos este año con una efectividad de 3.72 y un whip de 1.17. El derecho poncha al 19.5% y otorga un 6.1% en bases por bolas. Tiene un 39.6% de roletazos y permite 1.44 jonrones por cada 9 entradas. Blake Snell abrirá por San Francisco. Snell ha hecho 17 aperturas con una efectividad de 3.62 y un whip de 1.11. El zurdo tiene una tasa de ponches del 32.7% con 11% de bases por bolas. Tiene un 42.6% de roletazos y permite 0.62 jonrones por cada 9 entradas. Rea, en sus últimas 5 aperturas, tiene una efectividad de 5.20 con un whip de 1.16, siendo golpeado por los jonrones. Snell ha permitido 2 carreras limpias o menos en 10 de sus últimas 11 aperturas. El bullpen de los Brewers, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 0.63, mientras que el de los Giants está en 2.82. En sus últimos 7 juegos, los Brewers batean para 174, mientras que los Giants están en 226. Apuesta por Milwaukee y San Francisco under 7. Chicago Cubs vs Los Ángeles Dodgers, predicción MLB, 11 de septiembre de 2024. Cubs en Dodgers. Jordan Hicks será el abridor por Chicago. Hicks ha hecho 9 aperturas en 2024 con una efectividad de 4.03 y un whip de 1.42. El zurdo poncha al 21.4% y otorga un 8.3% en bases por bolas. Tiene un 41.2% de roletazos con un daño limitado por jonrones. Bobby Miller abrirá por Los Ángeles. Miller, en 11 aperturas este año, tiene una efectividad de 7.79 y un whip de 1.65. El derecho poncha al 21.6% y otorga un 11.3% en bases por bolas. Tiene un 44.2% de roletazos y permite 2.72 jonrones por cada 9 entradas. Miller, en sus últimos 5 juegos, tiene una efectividad de 9.49 con un whip de 1.70, siendo castigado por los jonrones. El bullpen de Los Ángeles mostró sus dificultades anoche. Chicago tiene un récord de 8-2 cuando es underdog de más 1.50 o mayor, con un retorno de más 11.2 unidades. Apuesta por Chicago más 1.53. New York Mets vs Toronto Blue Jays, predicción MLB, 11 de septiembre de 2024. Mets en Blue Jays. Sean Manaea será el abridor por Nueva York. Manaea, en 28 aperturas en la campaña, tiene una efectividad de 3.43 con un whip de 1.10. El zurdo poncha al 25.4% y otorga un 8.7% en bases por bolas. Tiene un 36.7% de roletazos y permite 1.03 jonrones por cada 9 entradas. Bowden Francis será el abridor por Toronto. Francis ha aparecido en 24 juegos con una efectividad de 3.72 y un whip de 0.99. El derecho poncha al 24% y otorga un 5.6% en bases por bolas. Tiene un 35.8% de roletazos y permite 1.59 jonrones por cada 9 entradas. Manaea, en sus últimas 6 aperturas, tiene una efectividad de 3.86 con un whip de 0.83. Francis ha permitido 2 carreras o menos en 6 de 7 aperturas. El bullpen de Nueva York tiene una efectividad de 1.76 en sus últimos 10 juegos, mientras que el de Toronto es de 4.25. Los Blue Jays batean para 227 contra abridores zurdos, perdiendo 18 de 31 juegos. Toronto tiene un récord de 5-2 en casa como desfavorecido de más 1.00 a más 1.50 con una pérdida de menos 6.1 unidades. Apuesta por Nueva York menos 118.
Texas Rangers vs Arizona Diamondbacks, predicción MLB, 11 de septiembre de 2024. Rangers en Diamondbacks. Cody Bradford será el abridor por Texas. Bradford ha aparecido en 11 juegos en la campaña, con una efectividad de 3.05 y un whip de 0.87. El zurdo poncha al 23.2% y otorga un 4.1% en bases por bolas. Tiene un 33.1% de roletazos y permite 1.02 jonrones por cada 9 entradas. Merrill Kelly será el abridor por Arizona. Kelly, en 9 aperturas, tiene una efectividad de 4.08 y un whip de 1.23. El derecho poncha al 18.9% y otorga un 6.5% en bases por bolas. Tiene un 40.5% de roletazos y permite 1.53 jonrones por cada 9 entradas. Bradford ha permitido 2 carreras o menos en 5 de sus últimas 6 aperturas. Kelly, en su regreso a la rotación, tiene una efectividad de 5.72 con un whip de 1.48, afectado por los jonrones. Ambos bullpens han estado en mala forma en sus últimos 10 juegos. Los Diamondbacks batean para 275 en casa. Texas ha bateado para 258 en sus últimos 7 juegos. Los Diamondbacks tienen un récord de 41-14 al over en sus últimos 55 juegos. Apuesta por el over de 8.5.